bienvenidas a esta Universidad Tecnológica de Chihuahua en esta Semana del Agua y la Energía Eléctrica. Lo recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenas tardes, muchas gracias al director por la invitación. Y aquí vamos a platicarle un poco sobre lo que hemos trabajado acerca de esta eficiencia energética en edificios. Como habrán visto también, la oportunidad de colaborar, trabajar en la minería con empresas. Esas empresas en las que colaboré son las compañías más grandes de minería del mundo y también tienen cierta relación con la energía, porque sus principales productos es el cobre, el hierro y el carbón. Entonces, el cobre, como ustedes saben, pues es un metal que se utiliza mucho en la industria energética, y el carbón, pues es el mineral que también se utiliza para generar electricidad y también para fundir el fierro. Entonces, además las industrias petroleras también están relacionadas con la energía. Entonces, realmente la energía, pues es una cosa muy importante en nuestro planeta. Continuando con esto, con la parte de la presentación. Es para acá. Sí. Bueno, pues primero hacer una definición de lo que es la eficiencia energética. Esta definición pues viene en la página precisamente de la Comisión Federal de Electricidad. Puede uno buscar en el internet y va a encontrar diversas definiciones, pero esta está particularmente interesante, ya que dice que la eficiencia energética consiste simplemente en utilizar de mejor manera la energía. Es decir, tenemos que hacer cuando menos consumir lo mismo o menos para obtener los mismos resultados, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que cuando menos fijar un consumo de energía para alguna actividad, para algún servicio que nos va a dar, y de ahí en adelante tratar de que sea eso, al menos o menos, ¿verdad? Porque muchas veces consumimos más de lo que realmente necesitamos. Y para ello, bueno, pues básicamente tenemos dos cosas. Una es utilizar tecnologías más eficientes, es decir, pues un foco que gaste menos electricidad, etcétera, una calefacción que gaste menos gas. Y la otra es los hábitos que tenemos para hacer uso de ese foco, es decir, tenemos que apagar el foco cuando realmente no lo utilizamos, igual la calefacción, pues apagarla cuando realmente no lo vamos a utilizar. Entonces esa combinación de dos es lo que nos ayuda a tener sistemas más eficientes para el consumo de energía. También cuando uno busca en internet esto de eficiencia energética, pues normalmente vamos a ver algunas figuras como la que tenemos arriba, que es una serie de flechitas con letras de A a la G, ¿sí? Que van de más pequeñas, que es la A en color verde, a la más grande, que es en color rojo. Bueno, ese tipo de dibujos que nos aparece siempre asociado a la eficiencia energética es porque son una especie de etiqueta que se empezó a manejar en Europa, y que nos dice, bueno, que la letra A pues es un sistema, un equipo, una casa más eficiente, y la letra G pues es menos eficiente. En México tenemos estas etiquetas que seguramente ustedes han visto en algunos aparatos electrodomésticos, donde tenemos un consumo de energía base, ¿sí? Y a partir de ahí, en este caso sería el límite de consumo de energía, para este caso lo que tenemos aquí, que está en 659 kWh. Bueno, si nuestro aparato electrodoméstico consume menos, es que es más eficiente, o lo considera la normatividad mexicana más eficiente, y de ahí se saca el porcentaje de eficiencia. Entonces estas etiquetas amarillas nos están indicando qué tan eficiente es un aparato, ¿sí? Electrodoméstico. Pero no nomás es para aparatos, ¿no? En México tenemos más de 30 normas oficiales mexicanas relacionadas a la eficiencia energética, ¿sí? Y alrededor de 16 de esas normas utilizan este tipo de etiquetas, ¿sí? Etiquetas normas para refrigeradores, para aire acondicionado,
incluyendo también normas para la envolvente de edificios, que es lo que vamos a platicar. Es decir, estas casas, en teoría, deberían de tener también una especie de etiqueta como esta. Bueno, para empezar vamos a ver un poquito, vamos a tratar de hablarlo sobre lo que tenemos aquí en Chihuahua. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción de cómo está el consumo de energía eléctrica y enfocarnos principalmente en la energía eléctrica. Entonces aquí vemos un esquema donde tenemos a nivel nacional cómo está el consumo de energía por sector. ¿Sí? Entonces, como ustedes ven en la parte nacional, en el círculo que tenemos acá en el lado izquierdo, tenemos por ejemplo que la mediana industria, ¿sí? y la industria en general, si juntamos la gran industria y mediana industria, tenemos más del 50% de consumo energético en electricidad. Y después viene precisamente el sector residencial, que es casi el 30%. ¿Sí? Esto se repite casi en todo el mundo. Es decir, el sector residencial, las casas donde habitamos, consumimos alrededor del 30% de la energía. Y también en nuestras casas, en el sector residencial, pues es uno de los sectores donde más podemos reducir este consumo, podemos ser más eficientes. Entonces, bueno, de ahí también la importancia. Y también tenemos, bueno, el consumo en el sector agrícola, en el comercial y el de servicios, que son menores. En el caso de Chihuahua, pues ahí donde se incrementa un poco es en la parte del sector agrícola, ¿no? Chihuahua pues tiene una importante industria agrícola, entonces de ahí se incrementa un poco en la agrícola y se reduce un poco el sector residencial, pero esa reducción, bueno, tiene que ver también porque realmente nosotros si vemos acá los números en el consumo de megawatts hora por año, pues tenemos un consumo relativamente importante, alrededor del 6%, que eso nos pone en el 5º lugar de estado en consumo de energía eléctrica, ¿sí? Entonces igual tenemos un consumo importante en el sector residencial. Fallando un poquito. Acá vi la pila. Ahí está. Bueno, si vemos esta gráfica es el consumo eléctrico por año separado también por mes. Como vemos, la curva de abajo, que está en color azul, es la curva del 2010 y así se va incrementando, vamos subiendo el consumo año con año, ¿sí? Hasta llegar a la del 2017, que es la curva en color rojo oscuro. Pero lo que podemos notar también es que los meses donde más consumimos pues es alrededor de junio, que es el 6º mes, julio y agosto, ¿sí? Entonces de ahí nos podemos dar una idea de que aunque estos incluyen todos los sectores, bueno, pues necesitamos bastante energía en el tiempo de calor, ¿sí? Hay una encuesta que se hizo en el 2018, que es la Encuesta Nacional sobre el Consumo Energético en Viviendas Particulares, o ENCEVI, que esta información que dio esa encuesta nos ha ayudado a saber cómo son los usos de energía en las viviendas, ¿sí? Anteriormente no teníamos esa información, entonces aunque no está muy, digamos, muy completa, o como quisiéramos a veces, pues sí nos ha ayudado bastante en saber cómo se consume la energía en los hogares. Entonces, como ven ahí, por ejemplo, este es del 2018, ¿sí? Es cuando se hizo estos datos, la encuesta, y vemos que el 99.6% de los hogares obtiene su electricidad de la red pública, y solamente el 0.15% tiene una combinación de red pública y panel solar. Seguramente esto se ha ido incrementando en estos últimos años, ¿no? Porque como hemos visto, pues cada vez más vemos más paneles solares arriba de los techos de las casas. Y bueno, únicamente el punto 1 solo tiene panel solar, que esas son normalmente las viviendas o hogares que están en zonas alejadas donde no está la red pública.
Entonces, aquí vemos algunas cosas interesantes en cuanto a la eficiencia energética. Sí, hay un organismo que se llama la Comisión Nacional de Uso de la Energía, la CONUE, que es la que se encarga de tratar de que el uso de la eficiencia el uso de energía sea más eficiente. ¿Sí? Ella es la que también tiene mucha relación con estas normas que se han establecido. Y como vemos aquí, vemos algunos avances, por ejemplo, en la parte de iluminación. Si ustedes ven esas gráficas, esta encuesta, bueno, las han dividido entre regiones, pero el caso de los focos ahorradores fluorescentes, pues tenemos alrededor del 70 o más por ciento de estos focos en las viviendas. Anteriormente, hace algunos años, 10 años, era mucho menos el uso de estos focos ahorradores y gastábamos mucho más electricidad en iluminación en hogares. Entonces, esto es gracias a las normas y gracias a los programas, no sé si recuerdan, incluso en algún tiempo estuvieron hasta regalando estos focos ahorradores. Entonces, bueno, esta parte, como quiera la vemos, se ha sorteado bien en la parte de iluminación. En el caso de aparatos electrodomésticos, bueno, uno de los aparatos, o si no es que es el que más se utiliza energía, es el refrigerador. Entonces aquí también hemos avanzado. ¿Por qué? Porque los nuevos refrigeradores pues son más eficientes que los de hace 10 años o más. Entonces aquí en estos resultados de la encuesta vemos que pues más del 60% son edificios que son menores a 10 años. Sí, por lo tanto tenemos refrigeradores más eficientes. Entonces aquí también se ha avanzado. En el caso de bueno, este es más informativo, pero como vemos ahí, equipos de climatización artificial, como mini split y otro tipo de aire acondicionado, pues donde más se utiliza es acá en el norte, en la región norte, como vemos ahí. Alrededor del 43.1% de las viviendas tienen aire acondicionado. En el centro no utilizan tanto. ¿Por qué? Porque a lo mejor en muchas de las partes no lo necesitan, su clima es más agradable, y acá en el norte pues es más extremoso o muy cálido. ¿Sí? Y esto, bueno, lo podemos ver también. Este cuadro es muy interesante porque este cuadro nos está indicando el consumo de energía eléctrica o los usos finales de esta energía eléctrica, y como podemos ver ahí, está en el nacional, urbano y rural. Estas son las primeras tres divisiones, ¿no? En el caso del nacional, pues lo que vemos ahí que más gasta electricidad es precisamente en el enfriamiento, es decir, en los aires acondicionados para tratar de enfriar nuestra casa. Es 58 petajoules por año, ¿no? Eso es el dato que tienen aquí en esta, que es, bueno, esta es la fuente, este documento que está en el internet también, lo pueden descargar, y vemos aquí que es la principal, el enfriamiento y la refrigeración. Entonces de aquí pues ya nos damos una idea de por qué los consumos son más grandes en el verano. En la parte norte también, aquí de acuerdo a lo que vimos en la figura anterior, pues también tenemos mayores consumos de enfriamiento, ¿sí? Que son 46, y la refrigeración también es el segundo más importante. Entonces de aquí nos damos cuenta que lo más importante es la parte del enfriamiento. Bueno, y este también es un reporte de la CONUE, que aquí nos va a explicar un poquito bien qué es lo que está pasando con la eficiencia energética. Aquí mismo en este reporte se han dado cuenta de que en el caso de los aparatos eléctricos, la iluminación, pues se ha avanzado bastante, ¿sí? Y esto se ve reflejado precisamente en esta gráfica. Esta gráfica muestra el consumo de electricidad por sector, pero separado por el tipo de clima. Entonces, como ustedes ven, el cálido, ¿sí? Y ambos, el templado, ¿sí? Clima cálidos y climas templados, el consumo en hogares pues ha ido incrementando hasta el 94, muy parejos los dos. Pero a partir del 94-95, que es donde se empiezan a
pues a ir mejorando la eficiencia energética en estos aparatos electrodomésticos. El consumo de energía eléctrica pues prácticamente ha ido subiendo también, pero no a una tasa tan grande como el de clima cálido. Entonces aquí lo que nos está indicando es que todas estas medidas de eficiencia energética han funcionado muy bien para el clima templado, pero no tanto para el clima cálido. ¿Por qué? Aquí lo dice, es textual lo que de este reporte, que es análisis de evaluación del consumo eléctrico del sector entre 1982 y 2017, y que dice que las políticas públicas más efectivas han sido orientadas a mejorar los equipos, pero han avanzado muy poco en lo que corresponde a la envolvente de edificaciones. Es decir, no hemos podido reducir el consumo por la parte de refrigeración de enfriamiento, ¿sí? Que es es el uso mayor de electricidad. Entonces aquí lo que necesitamos es mejorar la envolvente del edificio. ¿A qué nos referimos con envolvente del edificio? Pues nos referimos a lo que envuelve nuestras casas, ¿verdad? Que viene siendo el techo, las paredes, el piso, las ventanas, todo eso. En un edificio, en una vivienda, ocurren mecanismos de transferencia de calor muy complejos. Aquí vemos este esquema que es muy sencillo, ¿sí? Pero realmente hacer los cálculos resultan muy complejos. Por ejemplo, tenemos los 3 mecanismos de conducción de calor que existen o que hemos definido, como por ejemplo la radiación, y tenemos durante el día pues una ganancia de calor, es decir, va a haber flujo de calor hacia nuestra casa, se va a calentar por la radiación solar, pero esto ocurre nomás durante el día. Por otro lado, también tenemos una radiación que es desde nuestra casa, ¿sí? Todos los cuerpos que tengan una cierta temperatura absoluta, mayor que el cero absoluto, van a emitir radiación. Nuestra casa pues, puede tener una temperatura, no sé, entre 20 grados, 25, 30, depende del clima y de la estación. Entonces el caso de la atmósfera, ¿sí? Que va a interactuar con esa atmósfera, para que haya radiación tienen que interactuarse entre 2 cuerpos, ¿verdad? En este caso estamos interactuando el sol con nuestra casa, y como el sol tiene una temperatura mayor, vamos a tener una ganancia. Pero con los gases que están en la atmósfera, con los que interactúan los cuerpos que están aquí en la superficie, generalmente tienen una menor temperatura. Entonces eso va a haber un flujo de calor de nuestras casas hacia el cielo. Entonces en este caso vamos a tener una pérdida de calor, y esto va a ocurrir durante todo el día. Entonces es muy importante también conocer eso. Tenemos una ganancia de calor nomás durante el día, pero también tenemos una pérdida de calor durante todo el día, ¿sí? Ahora, esa temperatura que vamos a tener en el techo pues va a ser diferente probablemente a lo que tenemos en el interior. Entonces de ahí vamos a tener una transferencia de calor por conducción, y eso es muy importante. Por ejemplo, cuando utilizamos el aislamiento térmico. El aislamiento térmico reduce esa transferencia de calor, y por eso es que lo utilizamos. Y la convección pues es el aire, por ejemplo, en el exterior, que puede estar más frío o más caliente que en el interior, o que lo que deseamos, ¿sí? Para estar confortables. Entonces tenemos también transferencias de calor por convección, etcétera. Bueno, entonces tenemos una serie de mecanismos que son difíciles de calcular. Entonces de ahí necesitamos unos software especiales, ¿sí? Ahí se me fue. Y lo que necesitamos hacer, para ello, esta tecnología, que es la que se ha desarrollado para estudiar esto, es lo que se conoce como simulación energética de edificios, ¿verdad? También se le conoce como modelación energética de edificios, etcétera. Varios nombres que se le han puesto, sobre todo en inglés, que es donde lo que podemos encontrar en la literatura. Y esta simulación energética de edificios lo que hace es precisamente
simplemente calcular todos esos mecanismos de transferencia de calor, hacer balances, y de esta forma podemos nosotros evaluar cómo se desempeña esa envolvente, ¿sí?, del edificio. Entonces, bueno, hay dos tipos de modelación que se hacen en los edificios. Uno es la modelación de la información del edificio, que eso tiene que ver más con la parte de ingeniería civil y arquitectura, y lo otro es la parte de la modelación energética del edificio. Entonces, como pueden ver ahí, hay una serie de software que están disponibles. Hay más, obviamente, pero lo más importante hasta ahorita es este Energy Plus, que lo ha desarrollado el Departamento de Energía de Estados Unidos, y este Transys, que también es otro software que no nomás es para edificios, sino que para otras cosas también. Y ambos software son de los principales que se utilizan en la industria y en la investigación. En el caso de Energy Plus, realmente es un motor de cálculo, y hay una serie de otros software que es como la interfaz, donde podemos ahí ya nosotros poder introducir la información, los datos, y también ver los resultados. Entonces ahí este es gratis, uno lo puede descargar, pero hay otros software que se conectan a este Energy Plus, que esos sí son de paga. En el caso de OpenStudio, sí es un software que también se puede adquirir gratis, y es con el que se puede trabajar Energy Plus. Y Transys, ese sí es un software también de paga, fue desarrollado también en Estados Unidos, en una universidad, y actualmente, bueno, se puede adquirir, y realmente el precio no es tan alto, y sí vale la pena obtenerlo para hacer este tipo de simulaciones. Bueno, entonces, ¿qué es lo que para qué sirve la simulación energética de edificios? Bueno, lo primero que nos vendría a la mente es el diseñar nuevos edificios. Si yo quiero hacer un edificio, una vivienda o cualquier otro edificio, pues bueno, puedo decir, ¿sabes qué? En mi edificio quiero poner aislamiento térmico, quiero poner ventanas de doble vidrio y todas estas tecnologías que tenemos a la mano para poder ver cuánto energía vamos a consumir. Y de ahí podemos hacer un estudio de factibilidad económica y decir, bueno, estas son nuestras mejores opciones. Entonces, eso pues, ha sido muy utilizado en otros países, en Europa, en Estados Unidos, para ese diseño de nuevos edificios. El problema es que a veces, como es un poquito tardado todo esto, hacer una simulación, entonces ahí, en el caso para la industria en general, pues lo que se quiere es que sea muy rápido, ¿no? Que no sea tardado, que sea económico, para poder hacerlo de uso más general. Entonces en eso se está trabajando en la investigación para hacer todo eso. Y otro también es que los resultados pues sean más apegados a la realidad. Entonces también ahí se está trabajando para que eso sean mejores resultados. También nos sirven para hacer el cálculo de las cargas térmicas, es decir, cuánta energía se va a utilizar, para poder así nosotros dimensionar los equipos de climatización artificial y optimizar esta parte. También en remodelación, es decir, si ya tenemos un edificio que consume mucha energía, como lo que normalmente tenemos en edificios construidos que no están tan pensados en esta parte de la eficiencia energética de la envolvente, entonces, bueno, pues podemos hacer una simulación y podemos ver qué tecnologías podemos adicionar a ese edificio. También igual podemos hacer un estudio de factibilidad económica para ver cuál es la mejor opción, y ya podemos rehabilitar este edificio en cuanto a la parte energética y tener un edificio ya más eficiente. También se ha utilizado para diseño y cumplimiento de códigos, para certificaciones ecológicas, para créditos e incentivos públicos, para el control de edificios en tiempo real, es decir, lo que le llaman gemelos digitales. Ahora con este desarrollo de las casas inteligentes y todo esto que se conecta al internet, podemos tener sensores, podemos tener apagadores de los focos y todo eso, que se pueden conectar al internet y de ahí generar resultados, y estos resultados se pueden ir comparando con el del modelo de simulación
Y de esta forma nosotros tenemos un modelo de simulación que actualmente va a estar calibrando o comparando en tiempo real con lo que realmente está ocurriendo. Entonces estos son cosas muy interesantes que se están desarrollando, y de esta forma nosotros podemos ir haciendo mejoras en la parte de, ya sea de tecnologías, de equipos o en el comportamiento. También se utiliza mucho en la investigación para evaluar nuevos materiales de construcción de revolvente que sean más eficientes, o también para diseñar sistemas constructivos. Entonces en esta parte, por ejemplo, es donde he estado trabajando en probar algunos nuevos materiales. Entonces, un vistazo así rápido a cómo son estos programas, estos software. Por ejemplo, Transys, pues es un software muy interesante, ya tiene algún tiempo. Ahorita es el Transys 18, creo que el que está, el último, la versión 18. Y como ven ahí, son una serie de todos estos iconos, pues son módulos o modelos que hacen cálculos y van a tener entradas y salidas. Entonces, por ejemplo, aquí vemos en la parte izquierda, en esta parte de acá, tenemos el módulo del clima. Entonces ahí se va a ingresar los datos del clima, y lo que va a dar de salida, bueno, pues son datos climáticos, pero acomodados de acuerdo a lo que necesitamos para la simulación. Y por ejemplo,